Porque hay que partir de esta idea, que todos tenemos vocación, en el sentido de llamada de Dios. A todos Dios nos llama. A ninguno Dios le ha dejado de lado, diciendo, no, este no me interesa, no tengo ningún plan para él. Para todos y cada uno de nosotros, Dios tiene un plan. Padre, yo crecí en un ambiente en el que no se practicaba la fe y hace 4 años Dios se metió en mi vida sin que lo buscara mientras caminaba por las calles. Y como todo joven, creo que llega un momento de la vida que dice, ¿para qué me siento llamado yo? ¿Cuál es mi vocación? Y siempre también está presente ese miedo. El que nos hable del poder transformador del trabajo y cómo lograr entre tantos frentes. Compañeros de estudio y sobre todo en las personas más olvidadas del mundo, ¿no? En un país donde hay una pobreza considerable, digamos, ¿cómo podemos hacer nosotros para encontrar a Jesús en esas personas? Lo primero es tener una actitud interior de apertura a las necesidades de los demás, ser generosos. San José María nos empujaba siempre a hacer visitas a la gente más necesitada, que quizá no podíamos personalmente resolver un gran problema social, pero podíamos llevar consuelo, amistad, mostrar que consideramos a toda persona importante y digna. Me llamo Carolina, estudio biotecnología y quería contarle que hace 5 años vivo en el SECU, una residencia del Opus Dei en La Plata. No soy creyente ni estoy bautizada, pero siempre me sentí querida y respetada en mi libertad. He aprendido mucho de su religión, aunque no la comparto, y quería agradecer al Opus Dei por permitirme conocer a lo largo de todos estos años a maravillosas personas que han cambiado mi vida, me han ayudado a crecer en lo humano y hoy son mi familia. Pero aunque tú no lo sepas o no lo creas, Dios te quiere muchísimo. Él es el que te está dando la fuerza para tener este deseo de ayudar a los demás. Yo te diría algo que a lo mejor te parece sorprendente, que es que desde tu posición puedes rezar por ellas. Te puede parecer que es absurdo, No es un absurdo. Puedes decir, Dios, si existes, ayuda a esta persona. Entonces es una cosa, bueno, tú no lo sabes, pero a lo mejor, como si de verdad existe, te va a escuchar. Me enteré también que en Nigeria le bailaron un poco. Ahora que llamas el solista, me permite poner una canción para mostrarle que con mi nueva figura también podemos bailar. Estupendo. Baila, que no se acabe la noche más, baila, quédate conmigo, baila, mira que pasan las horas más, baila, y me quedo contigo. Padre, si yo fuera usted no me perdería la oportunidad. Me encantaría hacer un montón de preguntas y es más, que venga a mi casa a comer un asado y... Cuelgas. Por lo tanto, hay que rezar. Rezar por la gente, rezar por esos compañeros. Y luego también la amistad. O sea, transmitir. Y eso vale para todo lo que es el apostolado cristiano. San José María decía que, concretamente en la obra, lo principal es el apostolado personal, lo que cada uno transmite con su propia experiencia a los amigos. Entonces, no como quien da una clase a un amigo, sino como quien con sinceridad transmite lo que siente. Pues si hay verdadera amistad, lo de uno le interesa al otro. Que recéis mucho por el Papa, porque lo tengo en la cabeza continuamente y lo debéis tener vosotros. No porque sea argentino, sino porque es el Papa. Porque es el Papa. El Papa es la cabeza visible de la Iglesia y tiene sobre sus hombros, sobre su conciencia, sobre su inteligencia, sobre su corazón, un gran peso, una gran responsabilidad, muchos problemas que resolver.
Y cuenta mucho con la oración de todos, ¿eh? Lo sabéis bien, tiene fe en la oración, como la debemos tener nosotros. Padre, pensando en la pregunta que le hicieron a nuestro padre cuando vino a la Argentina, ¿qué nos diría a nosotros, los argentinos, antes de irse? ¿Y qué mensaje nos quiere dejar grabado a fuego? Fraternidad, que os queráis, que os queráis. Que os queráis y, por tanto, que os comprendáis, que os sepáis disculpar, que os sepáis perdonar si es necesario, que no admitáis susceptibilidades. No quiere decir que no surjan, pero que no las admitáis. Fraternidad, servicio. La mayor ambición, servir. ¿Y cómo es posible eso? Desde Jesucristo. Como también lo decía antes, viendo a Jesús en los demás. Pero los cristianos todos y las cristianas todas somos y debemos ser apóstoles. Para todo lo que recibís de formación en clases, en charlas, en dirección espiritual, es para recibir doctrina, para recibir formación, pero una formación que es después para estar en condiciones, ya ahora, de transmitir a otras muchas personas la alegría de estar cerca de Dios, la alegría de conocer a Jesucristo. Gracias por haber venido a verme.